Gracias por aguardarnos. Avanzamos con el desarrollo de la información. Finalmente, esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas presentó los datos del censo 2023 con distintas particularidades. La principal es que no llegamos a los 3,5 millones de habitantes, pero fueron distintos datos que se fueron conociendo, desmenuzando, y nuestra compañera Stephanie Line, en la edición central de BTV Noticias, preparó un informe con los principales resultados. Vamos a compartir el informe que preparaba nuestra compañera. Vamos a empezar a compartir algunos números y algunas cifras con ustedes. En referencia a la cantidad de habitantes que hay en nuestro país, exactamente Uruguay cuenta con 3.499.451 habitantes, según los datos presentados por el INE en esta mañana. La cantidad de habitantes que nació en el exterior y vive en Uruguay equivale al 4% y este número representa el doble en relación al censo de 2011. En lo que respecta a la identidad de género, y cabe destacar que es la primera vez que se hace esta consulta en un censo en nuestro país, más de la mitad de la población son mujeres. Allí lo vemos en pantalla, un 52,3% equivale al sexo femenino, un 46,7% son varones y además un 0,5% de las personas declaró tener una identidad diferente al sexo del nacimiento. Allí lo vemos en pantalla, un 0,09% corresponde a la población trans y un 0,07% a otra. En lo que tiene que ver con la ascendencia étnico-racial, el 88% se identifica con la población blanca, un 10,6% afrodescendiente y un 6,4% declaró tener ascendencia indígena. Eso con lo que tiene que ver con lo étnico-racial. Pero vamos a compartir ahora detalles que tienen que ver con la vivienda, y aquí hay algunos datos bien importantes de un fenómeno que viene en crecimiento. En el país hay 1.659.048 viviendas y se destaca este fenómeno que les mencionaba. Quiere decir lo que tiene que ver con las viviendas unipersonales. Del total, un 29% de las viviendas son ocupadas por una sola persona. En los últimos 40 años pasamos del 11% al 30% en las casas que vive una sola persona y muestra un estancamiento poblacional, y en los hogares se refleja esta tendencia a familias cada vez más pequeñas, incluso a veces, sí, por supuesto, sin hijos. Bueno. Tefi, sí. Esto es bien interesante lo que mencionás porque muestra un aumento por lo menos de la cantidad de viviendas en nuestro país, pero esto que decías de cada vez más uruguayos eligen vivir solos. 3 de cada 10 eligen vivir solos. Y hay un dato que es bien interesante, que casi que todos entendíamos a olfato, digamos, que estaba sucediendo, pero es cómo se ha movido la población entre departamentos. Y es claro que Montevideo pierde cantidad de habitantes, y sobre todo los departamentos costeros, Maldonado, Canelones, Rocha, son los que aumentan su cantidad de población. Exactamente, ese dato en un ratito nada más les vamos a estar mostrando una placa en donde refleja justamente lo que decías. Maldonado tiene un crecimiento bastante importante en lo que tiene que ver con habitantes, y también muchas de las personas que se retiran de la actividad laboral eligen trasladarse a los departamentos costeros para vivir allí durante su jubilación, pero eso en minutos nada más les vamos a estar mostrando los detalles. En lo que tiene que ver con la población por departamento, vamos a compartir con ustedes algunas cifras. Los más poblados son, por supuesto, Montevideo, 1.302.954 personas, y Canelones son 609.956 habitantes, y Canelones es uno de los departamentos que más creció, en segundo lugar después de Maldonado. Los departamentos menos poblados son Flores, con 26.271, y 33, con 47.706. En lo que tiene que ver con la población rural, cayó y de forma importante desde el año 1963 a hoy. En 60 años pasó del 19% de la población rural a menos de un 4%. Una de las explicaciones es que crecieron las viviendas MEVIR y la población rural se trasladó a centros poblados. Allí vemos en pantalla ese 19%.
a menos del 4% que se registra hoy en el censo del 2023. Si hablamos de las condiciones de vida de los uruguayos, bueno, mejoraron en los últimos 40 años. Y, por ejemplo, la cobertura de agua potable alcanza el 93,8% de la población, mientras que un 99% tiene acceso a la electricidad. Lo que estamos viendo en pantalla allí es una de las preguntas que se les hacía a las personas consultadas, y es si tenían calefón, aire acondicionado, automóvil. Bueno, tenemos un 50% de la población que declara tener automóvil, un 50% que declara tener aire acondicionado, un 94% calefón, un 28% motos. Así que, bueno, es bastante importante el aumento de la calidad de vida de los uruguayos en los últimos 40 años. Vamos ahora a escuchar la palabra del director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, que hizo como una especie de balance de lo que dejó este censo 2023. Lo escuchamos. Es un censo que muestra un estancamiento poblacional, ¿sí? Con los últimos 3 años donde las defunciones han estado por encima de los nacimientos a partir de registros administrativos, es lo que está mostrando. O sea que es el comienzo de un proceso incipiente todavía de declive, pero digamos estamos en una fase muy avanzada de la transición demográfica en Uruguay. Por tanto, esto requiere discusiones profundas de política y ya, porque esto, por supuesto, va a impactar en lo que tiene que ver con la seguridad social, con el sistema educativo. Vamos a tener 120.000 niños menos en la escuela. Va a haber escuelas que van a cerrar o tal vez podemos hacer escuelas de doble turno, porque ahora vamos a tener una mayor disponibilidad de infraestructura pronta. Pero esto requiere un debate profundo. La segunda conclusión era que, digamos, bueno, las condiciones de vida del Uruguay han mejorado de forma dramática también en los últimos 40 años. Por tanto, ese es un dato positivo que arroja el censo, una visión optimista si se quiere. Y bueno, y esto es el comienzo de muchos análisis que seguramente se van a poder hacer con los datos del censo. Bueno, ahí teníamos parte de los datos de cómo impacta la escasa cantidad de niños que nacen en nuestro país. Esto que obliga a un debate profundo. ¿Qué vamos a hacer con la infraestructura cuando vamos a tener 120.000 niños menos que nacieron en el Uruguay para estudiar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa infraestructura, con esos docentes, con esas escuelas? Bueno, es parte del debate que hay que dar. Y lo otro es que queda claro que lo que se denomina tasa de reemplazo, esto de cuántas personas nacen y cuántas personas mueren en Uruguay, es claro que nacen menos personas de las que mueren, y si hubo un aumento mínimo de la cantidad de personas que viven en nuestro país, sobre todo es por la inmigración. Exactamente. Justamente es la preocupación de las autoridades. Esto que tiene que ver con la tasa de reemplazo, que está muy por debajo y no es suficiente. En los últimos 3 años las defunciones están por encima de los nacimientos. Bueno, algo que mencionaba también el director del INE es que la caída también se debe a que el año 2020 estuvimos en pandemia. Pero al margen de esto, estos datos también obviamente van a impactar en la seguridad social y en el sistema educativo. Y apuntó Diego Aboal que a corto plazo vamos a tener unos 120.000 niños menos en la escuela, y habrá escuelas que cerrarán o serán, como decía ahí, de doble turno. Así que la discusión obviamente también está centrada en qué sucederá con el sistema de seguridad social, justamente por este tema de la tasa de reemplazo, que está muy por debajo de lo que debería ser. Incluso se trata de 1.7 niños por casa, menos de 2 niños por familia. La natalidad está en caída en los últimos años, y otro apunte es que hace poco más de 100 años había 16 niños por cada persona mayor de 65 años. Hoy la relación es 1 a 1 y hay un niño menor de 14 años cada una persona mayor de 65 años. En lo que tiene que ver con la educación, ¿qué datos hay en materia de educación? Bueno, en los últimos 4 censos, la cantidad de personas con estudios universitarios pasó del 4% en 1985, lo vamos a compartir con ustedes allí en placa, lo que tiene que ver con el nivel educativo, a un 12% en el censo de 2023. En lo que tiene que ver con el ciclo básico completo, creció en proporción y en comparación con años atrás.
Volvemos ahora a lo que mencionabas, Nico, que tiene que ver con los departamentos que más han crecido durante estos años, y justamente uno de ellos es el departamento de Maldonado. Hablamos de lo que tiene que ver con la movilidad interna de la población en nuestro país. Es un departamento, destacan, altamente envejecido, más que otros departamentos, justamente porque muchas de las personas que se jubilan van a los departamentos costeros como Maldonado y Rocha. Y también muchos extranjeros eligen esos departamentos para vivir. Otro dato que arroja el censo es que la población con al menos una discapacidad leve representa un 23% de la población, sin discapacidad un 71%, y al menos una discapacidad moderada el 6%, y al menos una grave un 1%, diagnosticados con TEA un 0,7%. Vamos a repasar ahora a una declaración del director del INE, Diego Aboal, justamente que hablaba sobre el tema de la tasa de reemplazo y qué implicaría en el país. Teníamos en el 1908, hace 100 años atrás, un poquito más de 100 años atrás, 6 hijos por mujer, y este censo arrojó 1,7. Por tanto, el Uruguay, digamos, la tasa de reemplazo, o sea, no alcanzamos a la tasa de reemplazo, que es de 2,1%. Y esto refleja lo que acabábamos de decir, es decir, no tenemos suficientes nacimientos como para compensar las defunciones que están ocurriendo en Uruguay. Esto es un panorama muy distinto al que vivimos en décadas pasadas y requiere, bueno, mucha discusión de los analistas, de los investigadores y de los hacedores de política, que van a tener que tomar decisiones, porque además las decisiones que se tomen en estas materias, usualmente los impactos son de largo plazo y lo que está ocurriendo es hoy, ¿no? Bueno, ahí tenían a Diego Aboal entonces hablando sobre el tema de la tasa de reemplazo. Cada vez nacen menos personas, mueren más, y eso obviamente genera dificultades a nivel de los aportes, por ejemplo, al Banco de Previsión Social. Así que, como dice Aboal, las autoridades van a tener que tomar medidas concretas en el corto plazo. Momento de hacer una breve pausa. Antes, una recomendación para vos, que estás ahí en tu casa, que tenés un evento, tenés las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina y obviamente tenés que vestir bien. Por eso mi recomendación es que visites a los amigos de Rossi Sport en Andes 1414 y Andes 1420. Rossi Sport, 4 generaciones vistiendo a los hombres uruguayos. Breve pausa y ya continuamos.